Yo creo que al día de hoy, más que nunca, la gente necesita una ayuda a nivel terapéutico. ¿Qué es el transgeneracional? Son memorias que están grabadas en nuestro inconsciente de situaciones, acontecimientos que no hemos vivido. Eso es la locura del transgeneracional. Venimos al mundo con dentro de nuestro inconsciente memorias de cosas que nunca hemos vivido. Y entonces, para nuestro inconsciente, esta memoria es todavía real, que el tiempo no resuelve nada. Lo que ha ocurrido hace 50 años o hace 2 días es lo mismo. ¿Por qué? Porque el inconsciente no conoce el tiempo. Bueno, Jean Guillaume, bienvenido a Vida Magna. Por fin, una entrevista muy esperada. Jean Guillaume, yo cuando hablo de ti digo, bueno, eres terapeuta, sabes de biodescodificación, de transgeneracional, de un montón de cosas, pero para no errarlo, quiero que tú te presentes. Bueno, ¿A qué te dedicas? bueno, primero, muchas gracias por estar aquí y un gusto de estar contigo en este momento. Entonces, ¿cómo me defino? Primero, me llamo Jean-Guillaume Sall, porque antes de todo somos personas. Antes de identificarnos a una función, porque a veces decimos soy doctor, soy terapeuta, y es una identificación. Entonces, a mí lo que me gusta, he quitado de mi vocabulario la palabra trabajo, porque el trabajo está vinculado al sufrimiento. Sí, lo sé, porque viene del tripalio y todo Eso, eso. porque yo digo, no trabajo, tengo una acción creativa. Entonces, soy Jean-Guillaume Sall, en castellano Juan Guillermo es más fácil a decir. Y para definirme, yo diría que yo soy un místico que se hizo terapeuta para que mi vida funcione. Porque tenía tanto conflicto que digo, Dios mío, que no es normal. Y ahí me he empezado a atraer al mundo de la terapia, pero a nivel personal, con mi propio camino personal. Y después se ha abierto para mí este pasión, vamos a decir, de indagar en el sistema inconsciente, de tener resultado de verdad en el cuerpo, en la realidad, de ayudar a la gente. Y entonces podría decir que hoy me dedico a la terapia, y para mí la terapia no es solamente hablar, es que la persona puede hacer un cambio profundo a nivel inconsciente. Y también me dedico a formar terapeuta para que ellos también puedan ayudar de manera eficiente a los consultantes que acuden a su consulta. Entonces es como yo me refiero hoy. Sí, yo sé que en la terapia individual tienes ya mucha lista de espera y que estás muy abocado a formar a otros terapeutas, ¿no? Sí, 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 porque ¿cómo decir? Si en terapia podemos ayudar a la persona a cada sesión a hacer un paso real, la consulta se llena sola porque yo creo que al día de hoy, más que nunca, la gente necesita una ayuda a nivel terapéutico, pero a veces la gente tiene una visión de la terapia que no es. Por eso se resisten, le cuesta hacer el paso, pero una vez que encuentra un terapeuta que de verdad te da una respuesta, quiere más sesión porque te da cuenta que soluciona y gana tiempo en tu vida. Entonces, se llena solo. Entonces, yo hace más de 26 años que me dedico a la terapia, desde la descodificación, el transgeneracional, la hipnosis, la PNL y otro enfoque. Y bueno, rápidamente los consultantes, me gusta esta palabra consultantes porque es una creación de Jodorowsky, porque Jodorowsky dice, los pacientes están en la sala de espera, están esperando, como si no puede hacer nada. El consultante es activo, por Claro. eso me gusta, más que clientes. Y entonces, mis consultantes me han pedido de empezar a hacer una formación para entender lo que le pasaba a ellos en la consulta. Sí, yo decía, pero ¿por qué tú quieres entender? No es tu rollo, ¿sabes? Pero bueno, es por eso que he empezado mi primera formación en descodificación en 2003 a la petición de mis consultantes y después, bueno, sigo el camino hasta hoy. Bueno, este es un poco como tú has llegado a esta forma para mí, con toda modestia, tan especial que tienes de compartir y de explicarnos a los que te seguimos y te escuchamos cómo se relacionan esas cosas que vienen a lo mejor de nuestra familia, de nuestra abuela, ¿no? Porque yo te escucho decir, bueno, la pareja que tienes, ¿qué tiene que ver con tus bisabuelos? Y esa parte me apasiona. Entonces, acá para nuestra gente, Dan Guillón, explícanos primero así, como si fuera realmente para que lo entienda mi abuela, como decimos a veces con Laura, ¿qué es el transgeneracional? El transgeneracional son memorias que están grabadas en nuestro inconsciente de situaciones, acontecimientos que no hemos vivido. Eso es la locura del transgeneracional. Es decir, que venimos al mundo con dentro de nuestro inconsciente memorias de cosas que nunca hemos vivido. Y entonces, para nuestro inconsciente, esta memoria es todavía real. ¿Por qué? Porque el inconsciente no conoce el tiempo.
¿Y por qué el inconsciente no conoce el tiempo? Porque él debe manejar nuestra supervivencia instante tras instante. Si la parte de tu inconsciente que maneja la supervivencia se relaja 10 segundos, puede morir 100 veces. Por eso el inconsciente está en el momento. Entonces, por eso me gustaría decir a la gente que el tiempo no resuelve nada. Es decir, cuando pasa el tiempo, la gente dice, ah, sí, pero eso yo estaba pequeño o ha pasado, todo eso. Eso es verdad a nivel consciente, pero la memoria todavía está dentro de nosotros. Y como nuestro inconsciente no conoce el tiempo, lo que ha ocurrido hace 50 años o hace 2 días es lo mismo. Pero además es lo mismo para tu inconsciente la memoria que tiene de tu abuela o de tu bisabuelo, por ejemplo. ¿Y cómo es eso? Porque yo sé que los que nos están escuchando a lo mejor dicen, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo recibo? ¿Lo recibo en la genética? ¿Cómo recibo unos ojos celestes o un cabello lacio? Bueno, ¿Cómo recibo esa cosa? ¿Cómo continúo con esa información que era de mi bisabuela? entonces hay dos niveles. Hay el nivel de la experiencia, es decir, nosotros los terapeutas hace más de 30 años que sabemos que hay esta transmisión de la memoria, pero no se sabe hasta hoy explicar cómo. El cómo, la epigenética está empezando a dar una respuesta. Yo creo que hay otras cosas, porque para mí no podemos resumir todo a los genes, ¿sabes? Mm, Y me gusta por eso la visión de Rupert Sheldrake, que ha descubierto los campos morfogenéticos. ujú, Y Rupert Sheldrake dice que un gen es como un pendrive. Es solamente el soporte de la memoria, no es la causa del problema, mm. es solamente el soporte de la memoria. Entonces, hay dentro de nosotros algo que descarga esta memoria. El problema es que mientras que la tenemos grabado, para nuestro inconsciente es real. Voy a dar un ejemplo, tal vez. Sí, 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 porque así lo comprendemos bien. Una vez recibo un consultante y viene a verme porque su familia le presiona, porque le dice que él está demasiado, ¿cómo decir? Tiene demasiado miedo que los demás le agreden, le hacen algo. Yo digo, ok, pero ¿tú qué piensas? Me dice, mira, yo lo que tengo claro es que si voy a tener un problema es con alguien que no es de mi raza, es otra raza. A esta época estaba en Francia y él tenía rollo con los árabes, por ejemplo. Dice, vamos a, si hay alguien que me va a joder, no es un francés, es otra persona. Entonces, en su percepción, la agresión va a venir de un extranjero. ¿Ok? Bien. Y este hombre tenía un bar. Y él me contaba que teniendo el bar, estando detrás del bar, con el ruido de la, de la máquina de café, con la música, con la gente que habla, podía escuchar 5 conversaciones al mismo tiempo. Y abajo la barra tenía una pistola. O sea, él estaba en un estado de súper alerta, podríamos decir. Exactamente. Pero para él era normal. ¿Me explico? Mm. Y eso es lo que quiero hacer un paréntesis en este ejemplo. Es que ahí estoy contando algo que es fuerte. Pero cuidado, todos reaccionamos con este hombre. Cuando estamos en nuestro tema, nos parece normal funcionar así. ¿Ok? Y además son los demás que dicen, pero bueno, ¿no sientes que amplifica un poco, ¿sabes? Y entonces yo le pregunto, y digo, ¿y para ti la vida qué es? Y para mí la vida es la jungla. Digo, que entonces este hombre está en hiperalerta, me habla de la jungla, entonces ahí me hace pensar a memoria de guerra, ¿sabes? Y yo le hago una pregunta. En tu familia, en tus antepasados, ¿quién fue en la jungla? Y ahí me dice, mi abuelo. África, quizás. Bien, la O Indochina. Indo Es la guerra de Francia con con Indochina. Indochina. Y entonces, ¿qué ha pasado? Su abuelo estaba en la selva, le hacen prisionero, estaba a punto de matarlo, y Mm. hay otro grupo militar que lleva y lo salva. Entonces, su abuelo, si él estaría súper alerta, tal vez no lo pillaban y tal vez no va a morir. Y es eso que se transmite. Él tiene la memoria del abuelo que estoy en peligro con, porque él es francés en Indochina y entonces el peligro viene de los extranjeros. ¿Ok? Mm. Entonces, la memoria que él tiene es que tiene que estar alerta porque la gente que no son tu raza te van a matar. Y él se ha quedado bloqueado con esta memoria. Lo que hace que después lo plasmaba en su realidad actual, pero estaba en otra historia. Y es eso el transgeneracional. El transgeneracional, en mi realidad de hoy, estoy secuestrado por una memoria que no es de este tiempo. Y esta memoria me va a condicionar en mi manera de pensar, de actuar, de ver el mundo, hasta mis enfermedades a veces. ¿Y tú dirías que todos, de alguna manera, todos tenemos
algo de esas memorias? O sea, en este caso hablamos de un Sí, caso muy fuerte, ¿no? Pero todos los humanos traemos algo de los abuelos, de sí, los bisabuelos. sí, porque eso es una lógica en la supervivencia de la especie. Es decir, ¿cuál es la intención positiva de la transmisión transgeneracional para mí? Es que si uno de tu linaje ha vivido un peligro, la solución es que la descendencia tiene la memoria del peligro. ¿Para qué? Para adaptarse. Y por ejemplo, lo podemos ver con los animales. Al día de hoy, muchos elefantes en África nacen sin defensas. Porque en la memoria de la especie se ha grabado que le matan por eso. Entonces, solución, nacer sin esto. Nacen sin los colmillos de Sí, marfil, dices. sí. Claro. ¿Cómo se dice? Comillos. Colmillos, Colmillos. dice. Sí, de Claro, defensas. qué brutal, ¿no? O sea, Eh, nace el animal sin eso porque eso hacía que lo mataran para sí. vender el marfil. Un dato curioso, solo el 20% de las personas que nos ven se suscriben al canal. Eso es súper poquito, Gaby. Y bueno, para eso estamos aquí. Solo queremos pedirte que vayas ahora y le des al botón de suscribirte para que nosotras podamos seguir trayendo más invitados y mejorando cada episodio. Tú haz tu parte que nosotras nos comprometemos a dar lo mejor. Y a intentar en cada entrevista mejorar un poquito más y traerte los mejores invitados con el conocimiento para que puedas seguir creciendo como persona. Ahora puedes seguir disfrutando del episodio. Eso, exactamente. Y entonces eso es la adaptación de la especie. Entonces, ¿por qué venimos al mundo con memoria de evento que no hemos vivido? Porque la intención positiva es una adaptación. ¿Cuál es el fallo en la historia? Es que tú vienes con la memoria del abuelo que estaba en la selva, ¿ok? Y el fallo es que el inconsciente no conoce el tiempo, entonces él no sabe que la guerra ya se Que ha acabó. terminado, claro. Entonces, en terapia solamente a veces lo que tenemos que hacer es decir al inconsciente ya se acabó la guerra. ¿Me explico? Y entonces, lo que es importante te dar cuenta es que en relación a este linaje, traemos muchas memorias buenas también. No hay solamente problemas. Vamos a traer talentos y limitaciones. Pero en terapia los talentos te le quedas, no te lo voy a quitar, ¿no? Entonces me voy a enfocar en el problema, entonces la gente tiene la sensación, joder, qué árbol, qué familia me ha tocado. No, porque nos vamos a enfocar en lo que te limita. Pero el ejemplo que doy cuando hago los cursos es, imagínate que tú estás conectado a tu tatarabuelo y tu tatarabuelo era millonario y ha fallecido de una enfermedad de 30 años. ¿Cuál es la herencia que tiene este tatarabuelo? La capacidad de hacer mucho dinero fácilmente y a morir a joven. Entonces, cuando vemos eso, es que la capacidad de hacer dinero te la quedas, pero te vamos a quitar tu capacidad de morir joven. Y más o menos la terapia transgeneracional es eso. Es decir, hacer una actualización del disco duro inconsciente para que el inconsciente se da cuenta, eso no es mío, se acabó. Y ya se acabó la historia, más o menos. Bueno, y esa actualización, ¿cómo es? ¿Es solo tomar conciencia? ¿Es suficiente o necesito ir más allá? Eso es una pregunta muy importante porque yo veo muchas veces en los comentarios que podemos ver en las redes o las preguntas en los cursos que hay una gran confusión en relación a eso. Entonces es muy importante. Si yo hago una toma conciencia mental de dónde viene mi problema, ¿cuál es la consecuencia? Yo sé por qué tengo el problema, pero sigo teniendo el problema. Porque la toma de conciencia es superficial. Esta toma de conciencia va a satisfacer la parte racional y consciente, pero esta toma de conciencia no libera la memoria a nivel inconsciente. Por eso no cambia nada. Por eso cuando la gente tiene la creencia que ir a terapia es tomar conciencia, no. Tomar conciencia de manera mental no va a cambiar la historia, solamente va a tranquilizar el hecho que tú puedes dar un sentido a esto, pero no va a cambiar. Entonces, para entender eso, tenemos que entender por qué una memoria está grabada a nivel inconsciente. Porque está vinculado a una emoción. Una memoria está activa a nivel inconsciente porque está vinculado a una emoción inconsciente que hace que esta memoria esté grabada. Siempre está asociado a una emoción. Sí. Y entonces, para liberar esta memoria, hay que liberar esta emoción que se ha grabado dentro de mí. Una vez que he podido liberar esto, solamente en este momento mi inconsciente va a archivar la carpeta y decir, eso ya se acabó. Por eso, ¿cómo decir? La autoterapia tiene un límite, es decir, que está bien para empezar, pero si queremos resolver de verdad cosas que nos limitan un montón, no lo vamos a lograr de esta manera. ¿Por qué? Porque si imaginamos que mi vaso es la emoción de la memoria, ¿ok?
Mi inconsciente va a hacer todo para que yo no toco esto. Porque para mi inconsciente eso es la zona del peligro. Eso es la zona de sufrimiento. Por eso que si yo hago un proceso solo, voy a mirar aquí, porque aquí No es el quiero. problema. Aquí es el problema. No es que no quiero, es que mi inconsciente me está protegiendo. Y en terapia, perdón, y en terapia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el dedo de la mano y vamos a hacer eso. Ah. Y cuando dice, es mojado, ya se acabó. ¿Me explico? Digo, el momento eureka o ese momento de tomar conciencia sería cuando uno, bueno, finalmente, por alguna razón o a veces la vida nos empuja, miras, ¿no? Y dice, bueno, sí, es aquí. Pero después, si no pongo el dedo, no termino el proceso de liberar eso. Exactamente. Y a veces hay lo que llamo consultantes competentes, que Ujú. son personas que solamente tomar conciencia ponen el dedo. Como que van solos. Sí, y entonces eso es una toma de conciencia sanadora porque no solamente es mental, pero se libera la información que se ha grabado. Y eso es válido para todas las memorias, que sea transgeneracional, de la vida fetal, cuando tenía 5 años o hace 2 días. ¿Ok? Es un poco eso lo que es importante de entender en el proceso. Bueno, tú nos has dado este ejemplo, por ejemplo, de la persona, del bar, de su abuelo en la guerra, pero a veces hay cosas como más ocultas. Yo te he Sí. escuchado decir, por ejemplo, sobre el alcoholismo, una adicción que afecta a millones de personas Sí. en el mundo. ¿Cómo busco con qué tiene que ver o qué hay detrás? O en todas las personas que sufren, por ejemplo, de una adicción, ¿puede haber la misma emoción? No, porque la adicción no es la misma. Mm, ¿Ok? Entonces, la hipótesis para mí es muy importante cuando estamos en el proceso terapéutico, no avanzar con certeza, pero con hipótesis. ¿Por qué? Porque el ser humano es un universo en sí mismo. Y entonces decir, eso es verdad para todos los seres humanos, es como si tú quieres hacer entrar una persona en un sistema de creencia. Y en terapia es nosotros que debemos descubrir el sistema que es la persona. Entonces en terapia para mí, y lo que enseño en los cursos, es que en terapia vamos a avanzar con hipótesis que verificamos o descartamos. Tengo esta hipótesis, la verifico, funciona, voy. No funciona, no pasa nada, voy a ver otra. Entonces, por ejemplo, si hablamos del alcohol, la ventaja es que en descodificación, lo que llamo yo la reprogramación biológica, ¿por qué lo llamo reprogramación biológica? Porque para mí el enfoque de la descodificación va mucho más allá de solamente entre comillas, tratar una enfermedad. Nos enseña a cómo funciona todo nuestro sistema inconsciente, la biología, y de esta manera podemos tratar algo que no es biológico tampoco, por eso lo llamo reprogramación biológica. Entonces, desde la descodificación, la reprogramación biológica, vamos a tener una hipótesis de cuál es el conflicto inconsciente en relación al problema. Entonces, si hablamos del alcohol, el alcohol, si observamos, ¿qué es? Es un azúcar transformado. ¿Ok? Y entonces, cuando voy a beber alcohol, se va a transformar muy rápidamente en mi metabolismo en azúcar en la sangre. Entonces, biológicamente, beber alcohol es como si pongo azúcar en mi sangre. Pero es un azúcar transformado porque está procesado el alcohol y todo eso. Entonces, una hipótesis es, me hubiera gustado tener otro tipo de amor en mis lazos de sangre, porque la sangre es el transpuesto de los lazos familiares. ¿Ok? Y eso vamos a decir que es el conflicto central en relación al alcohol. Después, en función del alcohol que puede beber la persona, puede tener algunas indicaciones o no. Eso vamos a verificar con la persona. Por ejemplo, una vez recibo un consultante y digo, ¿qué te puedo ayudar? Me dice, bueno, tengo un pequeño problema con el alcohol. Y eso es típico de la gente que tiene un problema de alcohol, es que como tiene una vergüenza de beber, lo minimizan, ¿sabes? mm, Porque hay un juicio muy duro sobre el alcohólico en nuestro sí. mundo. Pues por eso que el alcohol es un tema fuerte, porque de un lado en nuestro mundo, cada vez que se festeja algo hay alcohol, Exacto, esto te iba a decir, es como muy aceptado por un lado, ¿no? pero del otro Pero lado el alcohólico está visto como el último de todos, ¿sabes? Y eso es muy violento también. Entonces, digo que el pequeño problema que es, sí, yo bebo demasiado whisky, ¿ok? Y digo, ¿qué tipo de whisky? Y me dice, yo solamente whisky de 2 años de edad. 12 años, perdón, 12 años de edad. Y digo, ¿nunca bebe un whisky de 5 años de edad? No, no, 12 años. era muy Sí, 12 específico. años. Entonces yo le pregunto, ¿qué ha pasado cuando tenía 12 años? Y eso estaba al origen de su alcohol.
¿Por qué? Porque el inconsciente tiene la memoria de los números y de las cifras, aunque no tiene la memoria del tiempo. Entonces, ¿por qué está fascinado por 12 años? El inconsciente siempre se expresa de manera indirecta. El consciente se expresa de manera directa, pero el inconsciente siempre de manera indirecta. Entonces, la hipótesis que hago, si está fascinado por 12 años, vamos a probar. Tal vez me equivoco y ahí hemos encontrado el evento que estaba al origen. Y entonces, en el alcohol hay este conflicto de me hubiera gustado otro tipo de amor en mis lazos de sangre, pero también el alcohol es un líquido. ¿Ok? Y entonces, un líquido para la biología es el referente de la supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando la vida ha aparecido en la Tierra, se ha desarrollado en el agua. Cuando estamos en el vientre de nuestra madre, estamos en el agua. Nuestro cuerpo está compuesto de 70% de agua, el cerebro casi 90%. Entonces, para mi biología, el referente de la supervivencia es el agua, el líquido. Entonces, si yo vivo un conflicto a donde pierdo todos mis referentes, en general el ressentí es todo se derrumba. En un momento, a veces la gente que vive eso dice, he tenido la sensación como si es un edificio de 10 pisos que se caen o como la tierra que se abre bajo mis pies. Eso es un conflicto de que llama de derrumbamiento. En un milisegundo pierdo todos mis referentes. Entonces ahí, ¿qué va a ser la biología? Voy a necesitar referentes. Y la metáfora del alcohol es la ballena que está en la orilla. La ballena que La está ba en la orilla. Sí, no está en el agua, está en la Sí. orilla. Y si tú quieres mantener la ballena viva mientras que el agua puede subir, ¿qué tienes que hacer? Darle más agua. Eso es lo que hace el alcohólico. Mm. Está recuperando sus referentes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero como hay, entonces la pregunta es, ¿pero por qué no bebe agua? Porque hay el otro conflicto, necesita azúcar en la sangre. Y por eso no va a beber solamente agua, va a beber algo que le va a poner azúcar en la sangre. Por eso hay estos dos temas muy importantes. Y hay otro tema muy importante. eh, Todos sabemos que si bebemos un poco, estamos más Desinhibidos, sí. desinhibido. Como que, No te importa la mirada de los demás. sí. Entonces, por eso mucha gente debe beber un poco para bailar. Exacto, los jóvenes sobre todo, ¿no? Cuando empiezan a salir con Bueno, una los chica, adultos también a veces. bueno, pero digamos, típico que empiezan en Sí, esa edad para animarse a eso. hablar con una chica. Y eso es lo que hace el alcohol. El alcohol te desconecta de esta mirada de los demás. Y eso es el beneficio en el alcohol de beber, porque por un momento te desconecta de esta vergüenza, porque la consecuencia de la mirada del otro es la vergüenza. El juicio que tú recibes va a hacer que siente vergüenza. Y entonces el alcohol te desconecta por un momento de eso. Y eso es un gran beneficio de seguir bebiendo, porque por un momento me puedo desconectar de este juicio, de esta vergüenza que tengo de mí mismo o que los demás me echan en la cara. Y es como un momento de, "Uf, ya, estoy tranquilo, ¿sabes?". Por eso que es un tema complejo y que hay muchas cosas a tomar en cuenta, pero también eso son hipótesis. Entonces yo he trabajado, no muchas, pero un poquito de experiencia en este tema del alcohol, y cada persona es única. Entonces voy a tener estas pistas, pero siempre la persona me va a dar un matiz específico. Es decir, con esta hipótesis que estoy haciendo, doy, la metáfora que utilizo es que doy un color primario. Digo a la persona, lo que me cuenta es azul. Y esa persona que te va a decir es azul marino, es azul clarito, es azul oscuro. Y ahí va a escuchar la persona. ¿Ok? Por eso que en terapia es un traje a medida que hacemos. Y no podemos aplicar receta de cocinas. Podemos tener sí hipótesis para tener una guía, una estructura, pero tememos escuchar cuando hacemos la propuesta, la respuesta del otro. Y eso va a hacer que vamos a ir en el buen camino para ayudar de verdad a la persona. ¿Todo bien? ¿Los dos? ¿Está grabando? Míralo, por favor. Así seguimos por las dudas. Porque está tan bueno. ¿Sí? ¿Está grabando? Ok. Estaba mirando esto. Sí, bueno, ¿no? Los dos, los dos. Claro. Seguimos. Tú nos ponías este ejemplo del whisky de 12 años. Sí. Entonces, el inconsciente, Jan y John, siempre trata, por un lado, de protegernos, como tú decías, pero también nos está permanentemente enviando un mensaje Sí. para que tomemos conciencia. O sea, desde que esa emoción se encapsuló allí, toda la vida está tratando de que descubra que a los 12 años me pasó algo.
Sí, por eso que una vez que hemos hecho un conflicto, en la realidad todo se va a organizar para que algo se repite. Porque el sentido de la repetición es darse una segunda oportunidad de resolver el problema. No lo he podido resolver aquí, entonces mi inconsciente me va a proyectar como ahora sí, ahora sí. Y entonces, ¿cuál es el problema? Cuando las cosas se repiten, tienes la sensación que tienes mala suerte, que la vida es injusta, ¿por qué te pasa? No, es que hay algo grabado en ti. Y la especificidad del inconsciente, una de las especificidades del inconsciente es proyectar afuera. Y está genial porque eso nos permite ver lo que tenemos dentro, pero que no podemos ver. Y si tú lo miras, porque va a ir a México ahora, Mm, eso se habla de eso en la sabiduría tolteca. mm, Los chamanes tolteca hablan del anillo de poder y dicen que el guerrero del espíritu, eh, activar el anillo de poder es saber que si algo se presenta en tu vida y que es un problema, no es mala suerte, es solamente que es algo que tenía dentro, pero que no ha mirado. Y el guerrero del espíritu lo sabe, y entonces en vez de intentar cambiar la realidad afuera, va a va actuar fuera. dentro. Pero cuidado con esto, porque el equilibrio es actuar en los dos mundos. Al día de hoy, mucha gente está perdido actuando afuera. No me funciona eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pero eso es la mitad del trabajo. Porque si tú no cambias el programa dentro, puedes seguir haciendo y va a tener el mismo resultado. Pero también hacer solamente un cambio dentro y no poner acción en la realidad, no va a estar lo más eficiente. Entonces hay que a la vez actuar en la realidad, pero también hacer este cambio dentro. Entonces, eh, el inconsciente proyecta todo el tiempo, por eso podemos tener alucinación sin drogas. ¿Ok? Si, por ejemplo, te digo, mira, en mi mano yo tengo una esfera dorada, ¿sabes? Mm, Bien. Esta esfera dorada es todo el amor que no ha tenido cuando lo necesitaba, ¿sabes? ujú. Y ahora te la voy a dar en tus manos. Y tú, mira, hace lo mismo. Y ahora en tus manos tiene todo el amor que necesitaba un momento, pero que no ha tenido. Y ahora lo tienes. Y ahora lo vas a poner dentro. Y solamente haciendo eso va a observar cómo reacciona tu cuerpo, tu energía, tu emoción, cómo es la sensación. En qué piensas también, por ejemplo, si te Sí, viene el recuerdo de tu eso. madre o de tu ¿Qué ha padre. venido por el motivo Claro. en este momento? Yo, por ejemplo, de mi madre. Ok, bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos flipado solos. No hay nada, ¿me explico? Pero ¿por qué es posible? Porque cuando yo te digo algo, tu inconsciente lo va a proyectar. Y además, como no hace la diferencia entre lo real y lo virtual, si tú lo imaginas, ya es Sí. real. Y entonces, este flipada que acabamos de hacer va a desencadenar un proceso de verdad psíquico dentro de ti. ¿Por qué? Porque el inconsciente tiene esta capacidad de proyectar todo el tiempo y también, además de conocer el tiempo, no hace la diferencia entre lo real y lo virtual. Significa que si tú imaginas algo con suficiente fuerza, por tu inconsciente es real. El ejemplo que tomo para explicar eso, imagínate que un día tienes hambre. O que comemos limón, por ejemplo, ¿no? Eso. Usualmente tienes hambre, está en la calle, pasa delante una panadería, ve un bocadillo estupendo y empieza a tener saliva en la boca. ¿Por qué? Porque tú cuando has visto el bocadillo te has empezado a imaginar que le estás comiendo y tenía hambre. Entonces tú por tu inconsciente ya tiene el bocado en la boca. Y una defunción de la saliva es empezar la digestión. Por eso la glándula saliva se Se activa activa. y no tenemos nada. Y ahora solo de hablar, por ejemplo, siento que las mías también se han Eso. activado. Y dime, en ese proceso de, bueno, la persona digamos, de esta forma descubre ese, podríamos decir, ese patrón o esa información, ¿no es cierto? Llega allí, pero después, ¿cómo le enviamos ese mensaje al inconsciente para que lo libere, para que no lo repita más? O sea, ¿utilizas el arte Mm. ritual? ¿Utilizas la psicomagia? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, depende de dónde viene la historia y la memoria. Si es algo que la persona ella ha vivido en su experiencia, es decir, que sea en la vida fetal, por ejemplo, una persona, la madre está embarazada y no quiere de este niño. Entonces el feto va a recibir todo este shock de rechazo. O tenía 5 años y mi madre olvida de venir a buscarme a la salida de la escuela y siento que ya estoy solo en el mundo. Sí son eventos que
pertenece a mi biografía, vamos a liberar esta emoción. Si tú liberas la emoción, ya se transforma la información. Pero también hay otra parte a donde, como decía, hay una vivencia, pero que no es tuya. Hemos hablado de los antepasados, pero eso es importante saber qué pasa en la vida fetal. Porque en la vida fetal el feto va a tener una experiencia propia, pero también va a grabar la vivencia de la madre. Típicamente, una mujer que está embarazada y que vive violencia en su pareja o otras cosas, va a tener un estado emocional de miedo, de violencia, y el feto lo va a grabar. Entonces, esta vivencia que no es nuestra, pero que tenemos dentro de nuestro inconsciente, puede venir de la vida fetal porque lo hemos grabado de nuestra madre o padre, porque también el feto puede grabar cosas del padre, o de un antepasado. Entonces, en este caso, si tú expresas esta emoción, no va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Ahora, liberar eso es reconocer que eso no te pertenece. Y es por eso que en este caso, un acto psicomágico es poderoso, porque el acto psicomágico va a permitir devolver. En este caso, por ejemplo. Entonces, en este caso lo podemos hacer de manera muy fácil, que cuando la persona está en contacto con la emoción, decir, ok, imagínate que esta emoción fuera un color. ¿Qué color sería? Ah, es negro. Bien. Ahora, esta energía negra la vas a sacar de ti y la devuelve a tu madre, o la devuelve al antepasado, o la devuelve al linaje. Y cuando la persona va a hacer eso, como hemos hecho con la bola dorada, visualizándolo, va a sentir como si algo sale de ella. Y es verdad, esta memoria se libera de ella. Por eso la persona puede sentir este alivio y tener como una tranquilidad, como muy a menudo la gente dice, jo, tengo la sensación que me he quitado una mochila de 100 kilos o algo así, por ejemplo. Y entonces, en este caso también, por el transgeneracional, los actos simbólicos van a funcionar muy bien en este caso también. Bueno, vamos a un tema que yo sé que aquí al 99,9 de nuestros oyentes le interesa y a todos, que es el dinero. Yo he leído tu libro maravilloso, Dinero, ¿estás ahí? ¿Dónde está el dinero? Pero sé también que tú, bueno, tienes mucho que aportar desde ese aspecto. A veces no llega el dinero a nosotros o llega y se va, pero no es por nosotros, es también por lo que viene detrás. Sí, sí, el dinero es un tema complejo porque nuestro mundo permite muchas cosas. Antes hemos dicho que el inconsciente proyecta todo el tiempo, pero nuestro inconsciente va a proyectar sobre el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero te permite la supervivencia, te permite la autonomía, te permite el placer, te permite el poder, te permite la libertad. También he dicho, yo creo, no sé. Sí, el poder, el placer, la Autonomía, autonomía, la supervivencia, la la libertad. libertad. Si te está gustando el episodio y la persona entrevistada, te invitamos a que leas la descripción porque hay información valiosa. Allí encontrarás varios links y algunos de ellos pueden llevarte, por ejemplo, a estar más cerca nuestro O tal vez de la información que brinda la persona entrevistada. o recibir algún pequeño regalo. Aunque sea, dale clic por curiosidad. Nos vemos. Entonces, todos estos temas se van a plasmar en el dinero. Entonces, eh, lo que es interesante en nuestro mundo, a donde todo se estructura por el dinero, por lo menos en lo material, es que mucha gente se dedica a un trabajo, a tener éxito, sin hacer este trabajo de revisar cuál es mi relación con el dinero. Entonces, como decíamos antes, no tenemos solamente herencia negativa. Es decir, que hay gente que nace con un buen programa Ujú. y para ellos hacer dinero es fácil, porque ellos tienen el programa instalado, ¿ok? Y los otros les va a costar un montón. Entonces, este trabajo con el dinero yo lo he empezado a dar cursos a partir de 2000, en España 2013 yo creo, y en Francia 2010 o algo así. Y lo he empezado porque lo mismo, los consultantes me pedían a hacer un curso en esto, y que fue un tema complicado para mí al principio para ganarme la vida, como se dice. O sea que tú tuviste que destrabar tus propios Sí, patrones en sí, este tema. porque yo cuando he empezado a trabajar a 26 años como terapeuta, no me funcionaba la consulta. Y digo, bueno, entonces no soy un buen terapeuta, ¿qué pasa? Pero me gustaba lo que hacía, entonces empezó a mirar alrededor, a hacer preguntas y me da cuenta que tenía otras personas que hacían más o menos lo mismo y le funcionaba y a mí no. Y digo, bueno, si no me funciona, hay algo en mí que hace que no funciona. ¿Pero qué es? Claro. Y entonces, y ahí encontré lo de descodificación en 1999
tenía 28 años, y hago un taller para esto. Y en este taller descubro que eso está vinculado a mi nacimiento. Es decir, que yo he nacido con el cordón umbilical alrededor del cuello, y entonces tu nacimiento es tu primera autonomía. ¿Por qué? Porque cuando estás en el vientre de tu madre, puedes comer y respirar gracias a los nutrientes y el oxígeno del cordón umbilical que te da la sangre de tu madre. Pero cuando naces, vas a respirar con tus pulmones, digerir con tu sistema digestivo. Entonces es una primera autonomía biológica. Y, y cómo se pasa tu nacimiento, eso es un programa que se graba y que se va a activar cuando tú vas a tomar tu autonomía. Es decir, ganarte la vida, sostener tu economía y poder ir fuera de la casa de los padres. Entonces yo, con esto, yo mientras que estaba dentro, todo bien, pero con el que iba a salir, estaba en peligro. Entonces mi inconsciente, él bloquea todo para que yo no pueda ir a la autonomía. Y por eso no me funcionaba. Siempre por protegernos. Eso. Es decir, como digo, el inconsciente es eficiente, pero no es inteligente. Él aplica su programa sin darte cuenta que a veces hay consecuencias un poco complicadas. Claro. Y entonces, una vez que he solucionado eso, Comenzaste a compartirlo. no, Ah, no. A esta época tenía 28 años y no tenía un duro. Entonces yo digo, cuando yo veo la potencia de la historia, digo, tengo que estudiar eso. Y no tenía un duro. Entonces voy a ver a mi abuela, digo, mira, préstame dinero porque tengo que hacer esta formación. Y mi abuela siempre me ha apoyado en todo. Y me dice, sí, confío en ti, te doy el dinero y te prohíbo devolvérmelo. Porque mi abuelo que había fallecido me dice, porque tu abuelo hubiera hecho lo mismo. Entonces, eso es. Entonces, si estoy aquí es gracias a esta ayuda. qué hermoso. Entonces, ahí empezó esta primera formación y después tengo una oportunidad de ir en otra ciudad y estaba un centro de fisioterapeutas que buscaban un terapeuta. Y el tío me dice, mira, como es fisioterapeuta, me da cuenta que monta un problema emocional y me gustaría tener a alguien y todo eso. Y digo, genial, porque además te manda los consultantes Los y todo. clientes, digamos, los consultantes. Pero yo no tenía duro para pagar la consulta, ¿sabes? Entonces yo le digo, mira, me pasa eso. Y me dice, mira, no es un problema. Tú me das un porcentaje sobre cada consulta y cuando tienes suficientemente consultante, me paga un alquiler. Digo, bueno. Y empezó así, sin pagar nada. O sea, y entonces yo, cada consulta le daba un porcentaje. Y entonces yo me daba algo de decir, bueno, ahora te doy un poquito más, pasamos al alquiler, porque el tío me ha hecho un súper favor, entonces no decía nada. Y él mismo me dice, mira, me está dando demasiado. Creo que a la época yo le daba como 400 euros por mes y él me pone un alquiler a 300 euros, ¿sabes? Que está en nada, porque te da todo. O sea, y todo conspira en tu A tu favor. favor. Y es eso que pasa. Cuando resolvemos un conflicto, de la misma manera que la realidad ha conspirado contra ti, empieza a conspirar en tu favor. Es por eso que lo que digo es, ¿cómo saber que está atrapado en un patrón inconsciente? Es decir, que hay una memoria de verdad profunda que controla tu realidad. Es cuando tú tienes la sensación que la realidad conspira contra ti. Cuando tienes la sensación que la realidad conspira contra ti, no es que tienes mala suerte, es que hay un patrón de memoria profunda. Y cuando libera eso, de la misma manera que esta fuerza estaba contra ti, ahí va a ir en tu favor. Entonces después he empezado a llenar la consulta y después los consultantes me han pedido hacer un primer curso y después ya he empezado por el camino hasta hoy. Bueno, y cuéntanos un poco en qué se basa esa búsqueda, o sea, que para los que nos escuchan, que siempre nos gusta aportar algo concreto acá a la comunidad, ¿qué tengo que observar a mi alrededor? Si realmente justamente no es mala suerte, ¿no? Como muchas personas que dicen, bueno, el dinero entra, pero se me va, o cada vez que tengo un poquito de margen, se rompe el refrigerador, o, ¿no? O el Sí, sí, coche, sí. que están comunes esos ejemplos, pero que realmente se Sí, ven sí. en el entorno. Sí, la primera cosa es que tenemos que ver en relación al dinero. Hay dos patrones importantes. Hay gente que gana mucho dinero, pero al fin del mes no le queda nada. Sí, Y hay gente que gana poco y no llega. ¿Ok? Entonces, lo primero que tiene que ver es, ¿te cuesta generar dinero o te cuesta ahorrar dinero? tenerlo, digamos, O ahorrar. ahorrar, ¿Ok? conservar. Entonces, si nos cuesta tener dinero, lo que tenemos que ver es, cada vez que estoy enfrente de esta limitación económica,
debo pagar esta factura, comprar la comida, no sé qué, no sé cuál. ¿Cuál es la respuesta emocional que tiene dentro de ti? ¿Es rabia, es culpa, es desvalorización, es vergüenza? Porque eso es una clave. Es decir, que si miramos enfrente la limitación económica, siempre tenemos la misma respuesta emocional. Y esta respuesta emocional es el reflejo de un conflicto más profundo. Entonces, la vergüenza es una cosa, la culpa es otra, la desvalorización es otra, la, la frustración es otra. ¿Ok? Y eso tiene un origen en tu historia. Y el dinero es solamente el reflejo de esto. Entonces, ahí en terapia ir a buscar de dónde viene esta emoción primaria, a dónde se plasma en el dinero. Después, hay un tema con el dinero que es muy importante y que no mucha gente lo toma en cuenta, es el placer. Cuando hablamos de dinero, hablamos de tener éxito, de tener valor, del merecimiento, todo eso. Pero para mí la clave es a qué nivel te permite tener placer. El placer. ¿Por qué? Porque el dinero, además de la libertad de la supervivencia, te va a permitir disfrutar en lo material. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen dinero y llegan al fin del mes, pero no queda nada. Y todo se va para pagar la factura o lo que hay que pagar. Pero cada vez que quiero hacer un extra que es un gusto para mí o para los demás, no hay. Porque eso es el reflejo de la prohibición al placer. Es decir, que si a nivel, lo que hay que tener claro es, no significa que tú a nivel consciente no quieres placer o no quieres disfrutar. ¿Ok? Significa que a nivel inconsciente hay en ti una prohibición al placer. Y eso puede venir, por ejemplo, que de unos padres muy estrictos o Exa- de antes. Exactamente. Puede venir que de nuestra educación hemos tenido una educación basada en el castigo y no en el placer. Hemos podido tener un modelo de padres que ellos tampoco estaban en el placer. Entonces, si tú no has recibido el modelo, no tiene el programa. Entonces, si tú no has recibido el modelo, si tú le dices a tu inconsciente, quieres disfrutar de la vida, y él busca y te dice, archivo desconocido, no hay, Claro. no hay, entonces no puede funcionar. Eso es súper importante. Reconciliarse con el hecho de disfrutar es permitirnos de vivir mejor a todos los niveles. Y un efecto secundario de esto es de dar dinero para hacer lo que te gusta, además de pagar lo que tienes que pagar, por supuesto. Entonces eso es un tema súper importante a tomar en cuenta. ¿Y ese reconciliarnos es algo fácil en tu camino, como sea, a tus consultantes? ¿Es algo más o menos o que puede en unas personas también ser a lo mejor más rápido y en otras llevarle muchos años? Alors, si se te lleva muchos años, es que tú lo intentas hacer solo. Ah, muy bien, Entonces, ahí regresamos al proceso de la terapia. exacto. Es decir, que la vida es una gran terapia, porque cuando salimos de este mundo no estamos lo mismo que no hemos entrado. Entonces hay un movimiento de cambio, de evolución. Entonces cuando tú vas a terapia, lo que hace es va a acelerar este proceso. Y entonces en vez que te cuesta 4 años, lo va a resolver en 3 meses. ¿Por qué? Porque tu inconsciente te va a proteger de la zona de peligro y necesita una ayuda para ir aquí. ¿Ok? Pero también lo que quiero clarificar, ir ahí no es sufrir otra vez, es liberar. Hay mucha gente hace esta confusión. No quiero llorar otra vez, Claro, regresar. Pero lo que no te da cuenta cuando dice eso es que tú te estás jodiendo la vida durante 30 años porque no aceptas llorar 5 minutos aquí. Eso lo hacemos todo, yo lo primero, ¿eh? ¿Ok? Porque es un sistema de defensa que tenemos. Por eso, si pedimos ayuda a nivel terapéutico, vamos a ganar tiempo. Entonces, depende de la intensidad del conflicto. Eh, por ejemplo, yo tenía, cuando he hecho, hacía el curso sobre el tema del dinero, me ha pasado muchas veces cuando trabajamos la prohibición al placer que tenía gente que han vivido su infancia en un colegio de monja o de cura, a donde ahí tenía una sanción al placer brutal, claro. con la culpa tremendo. Entonces, ¿cómo me puedo permitir eso? Y aunque al día de hoy te parece tontería, pero el niño o la niña que estaba se le ha grabado a fuego. Claro, Y es eso que hay que quitar claro. para reconciliarse. Pero, ¿cómo decir? Cuando algo es muy arraigado en ti, además de cambiar a nivel terapéutico y hacer este proceso de liberación de la memoria, hay que dar una respuesta diferente a la realidad. ¿Qué quiero decir? Una persona que hace un proceso en terapia para reconciliarse con el placer, pero que en su día a día no se permite disfrutar, no sirve a nada. Entonces, a veces la persona está tan
condicionada a estar en el deber que ella debe hacer un esfuerzo para estar en el placer. ¿Y el placer qué es? Tú te vas 15 minutos y tomas un café al sol solamente porque te da la gana. Punto. No te cuesta nada en términos de tiempo y dinero, pero lo haces. Entonces, quiero decir que disfrutar del dinero no significa gastar mucho, significa que tú gastas un poquito en la medida de lo que puedes, pero para disfrutar. Y eso es muy poderoso. Comprendo, comprendo perfectamente porque, bueno, vengo de una familia de inmigrantes, de mucho sacrificio, ¿no? De mis abuelos que fueron de Eslovenia para Argentina y todo esto resuena muchísimo en mi familia. Ujú. Pero ese a veces no permitirnos tiene que ver también con la culpa. O sea, estos patrones dejan eh, como una secuela de que aunque a veces la persona lo vea y dice, sí, me lo tengo que permitir, hacerlo finalmente lo conecta con una cuestión como de malestar, que es la culpa. Sí, forzosamente, porque si tiene la prohibición, cuando transgrede la prohibición, tiene culpa. Claro. Pero esta culpa es una mentira, ¿ok? Porque lo que estás transgrediendo es algo tóxico. Entonces debes aguantar la culpa, porque esta culpa es una mentira. Aguantar esa un poco Es incomodidad al decir, principio. no, puedes celebrarlo. Ah, me siento culpable. Muy Bien, bien. significa que estoy transgrediendo. Ay, me encanta, escuchen, ¿eh? Sí, y lo estoy transgrediendo, está bien, ¿ok? Y cada vez que voy a transgredir, voy a sentir culpa. Pero esta culpa es una mentira. Entonces, tómala solamente como una información y no como una realidad. Mm. ¿Qué significa? Significa que no eres culpable de hacer eso. Me siento culpable porque estoy transgrediendo una prohibición. Entonces, bien, voy a sentir más culpable porque estoy transgrediendo. Genial. Bueno, me gustaría volver un poquito al tema de las enfermedades Ujú, y ligarlo acá con algo. Yo soy madre. Dos cosas. Bueno, una que tú hablas mucho, por ejemplo, bueno, la diabetes puede relacionarse con esto, a lo mejor el útero de la mujer puede relacionarse, o sea, que nos hables un poco cómo, como terapeuta, se descubren esos caminos. Y también cuando, por ejemplo, la enfermedad se manifiesta en un niño pequeño, si realmente ese patrón, o sea, ¿puede hacer algo la madre o tiene que esperar ese niño a crecer y encontrar, por ejemplo, eso que sucedió en el parto o ujú. antes o que viene del transgeneracional? Bueno, entonces, hay dos Sí, preguntas. 2 preguntas en una, pero relacionadas Sí. también, porque pienso en, bueno, en madres que conozco, ¿no? Y que a lo mejor, a medida que tú hablabas, se me venían como ejemplos a la mente y digo, bueno, pero a ver, acá, ¿qué hay que hacer? ¿Esperar que la persona se haga adulto? No. En relación a la primera pregunta, ¿cuál es la pista, la hipótesis que podemos hacer si hay un órgano enfermo? La primera es cuál es la función del órgano. Por ejemplo, he hecho una video que tiene que ver tu útero con, Con el bolso de con la el mujer, bolso, con el decías, por bolso. ejemplo, que me Sí. pareció súper. ¿Por qué? Porque nuestro útero, el útero de la madre, es nuestra primera casa. ¿Ok? Y entonces lo que pasa en el útero se puede plasmar en nuestra casa. La gente que tiene problemas en la casa, que pasa cosas en la casa, puede ser el reflejo de esta memoria que ella ha vivido en el útero. Pero también por la mujer es como si el bolso es como un útero externo a donde voy a poner mis cosas. Y sabemos que para una mujer mirar en su bolso es lo más horrible que puede hacer. Es como tocar su Como muy intimidad, íntimo, ¿sí? claro, porque es como la continuación de tu útero. Por eso, porque nuestro inconsciente proyecta todo el tiempo. Entonces, lo que nos va a ayudar es tener una idea de la función biológica del órgano. Que de la misma manera que la parte de tu piel que se llama la epidermis Mm. es la parte que te permite a tu cerebro saber si estás en contacto o no. Por eso un problema de epidermis me habla de separación. Estoy separado del contacto porque es la función de la epidermis. De la misma manera, una persona que empieza a hacer retención de agua es que sus riñones van a retener el agua porque he tenido un conflicto de derrumbamiento, he perdido todos mis referentes. Entonces ahí yo tengo que retener el agua, que es retengo mis referentes. Entonces, esos son pistas que vamos a tener en descodificación basándonos en la función biológica del órgano que está afectado. Y como he dicho, vamos a proponer eso como una hipótesis y esta hipótesis la va a confirmar o no la persona y le va a dar un matiz, porque a veces tenemos un código universal. Ah, el epidermis es el contacto, bien, pero a veces por una persona el contacto es otra cosa. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Una vez recibo un consultante que tenía un psoriasis, y en psoriasis hay una despigmentación de la piel que se Sí. vuelve blanca. Y le doy el código de la psoriasis y me dice que no, no me suena. Digo, ok, entonces, como en el psoriasis hay una despigmentación,
Digo, ¿y el blanco a qué está conectado a ti? Y él me dice a la muerte. Digo, así, porque para mí la muerte está vinculando al negro. Pero él es judío y me decía que en la tradición judía, cuando alguien muere, le ponen una sábana blanca encima. Es por eso el blanco está vinculado a la muerte. Y efectivamente, esto está vinculado a un conflicto de separación con un amigo que ha muerto. O sea, el hecho de tener el blanco es como tenerlo con él. Y eso es muy específico. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos un código universal y a veces tenemos un código específico en función de la vivencia de la persona. Entonces, más o menos, vamos a enfocar de esta manera. Para la segunda pregunta, eh, la idea, la hipótesis también es que un niño que hace una enfermedad, la idea es que este niño hace en su biología no un conflicto suyo, pero el conflicto de su padre o de su madre. Es decir, el padre o la madre tiene el conflicto emocional, inconsciente, y el niño hace la enfermedad. Entonces, cuando hace eso, no tenemos que esperar nada, porque si el niño es pequeño y que los padres resuelven eso, la biología del niño se va a recolocar. Ujú. A mí me ha pasado con mi hijo que ha nacido con un reflujo gastroesofagio, ¿cómo se dice? Gastroesofagio. Sí, no sé bien cómo se dice tampoco yo en Ah, español, pero es un reflujo que cuando no se cierra bien, eso. ¿verdad? La abertura del estómago. Y entonces él nace con esto, y yo me como el coco 9 meses, algo cosas, y no encuentro. Y cuando él tiene 9 meses, voy a ver una homeópata que hacía descodificación. Ella me da el clic y el estómago es como una calle sin salida, ¿sabes? Entonces estoy en una calle sin salida y quiero salirme de aquí. Y es todo el estrés que yo he vivido con el dinero cuando mi hijo estaba en el vientre de su madre. Y entonces él ha agravado todo ese estrés. Y entonces le damos comida, todo eso, tratamiento. Y yo conecto eso en terapia. El misma noche mi hijo vomita, pero brutal que nunca ha vomitado, a eso 3 días de fiebre y después nunca más. O sea, Entonces, se liberó, el sí, conflicto se liberó. pero además lo fuerte es que funciona con las mascotas. Con las mascotas Sí, también. porque las mascotas son como los niños, dependen de nosotros para su supervivencia. Y entonces, muy a menudo la mascota, cuando tiene una enfermedad, es el reflejo del dueño. ¿Ok? Por ejemplo, teníamos una persona que conocimos que tenía un gato que estaba con mucha edad, pero diabético. Perdón, o sea, no nos basta con influenciar a nuestros propios hijos, también lo hacemos con las mascotas. Claro, Es claro. tremendo. Y entonces el gato estaba viejito, pero tenía diabetes y lo querían sacrificar. Entonces ella me dice, ¿se puede hacer algo? Digo, si tú quieres aceptar de trabajar, sí. Entonces trabajamos este tema de la diabetes con ella y la glicemia del gato ya se ha recuperado. Y después ha fallecido un año después porque De estaba anciano, viejito, digamos. pero no ha fallecido, por ejemplo. Entonces yo lo he verificado con los niños en diferentes situaciones y con las mascotas también. Sí. O sea que siempre pueden ir los padres a Sí, consultar. ¿Y a qué edad, digamos, ya debería ir el niño? a partir de la adolescencia. Después de la adolescencia. Porque la adolescencia es una autonomía psíquica. Es decir, hasta la adolescencia, antes la pubertad, vamos a decir, el niño está totalmente pegado a nosotros para su supervivencia. Cuando hay la pubertad, a partir de la pubertad, de manera biológica, nos podemos reproducir. Entonces es una forma de autonomía. Entonces, cuando la pubertad ha pasado, el adolescente está separado a nivel psíquico de los padres. Y la hipótesis es que es por eso que a veces hay enfermedad de niños que desaparecen a la adolescencia. Porque a la adolescencia se despega nuestro inconsciente, entonces no tienen que plasmar y seguir plasmando nuestro tema. Y entonces en este caso hay que trabajar con el adolescente y con los padres, por supuesto. Bueno, todo apasionante. Vamos a pasar a otro tema que creo que es también el 99% de las personas le interesa, y es el amor, la pareja. O sea, Ok. creo que es como Sí, un poco como el dinero, ¿no? sí, es un Hay tema. tantas como quejas en el ambiente, podríamos decir, más ahora que parece que está complicado porque estamos más solitarios. Pero bueno, poniéndonos serios, cuéntanos un poco, que yo sé que también tú hablas de este tema, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué a veces pareciera que no es uno el que elige la pareja o se repite, como hablabas antes, ¿no? Bueno, entonces un fracaso, otro fracaso. ¿Dónde buscamos? ¿Dónde ponemos el foco? Bueno, para Por mí, supuesto, siempre primero yendo al terapeuta, entiendo, pero
que Sí, podemos sí, aportar pero desde aquí. hay una etapa previa antes de ir a terapeuta, es que tú te has dado cuenta que hay un problema, te has dado cuenta que este problema no se puede resolver solamente actuando en la realidad y que hay un proceso más profundo que hacer. Eso está genial, que la persona ha podido hacer todo este proceso y ahí entonces va a entrar mucho más profundamente en el proceso. O sea, ya pedir ayuda es cuando uno vio un Sí, poco entonces lo que... que voy a hacer una paréntesis sobre pedir ayuda que me parece muy importante. Muy a menudo nos cuesta pedir ayuda porque hay la creencia que si pido ayuda, no soy suficientemente fuerte. Mm. Y hay una creencia que es horrible, que dice que si soy fuerte puedo con todo. No, hacer todo solo es un conflicto, porque no puede confiar en los demás o no puede apoyarte en los demás. Pedir ayuda es solamente hacer que tu vida va a estar más fácil. Porque si no puedes solo, pide ayuda, hombre, Mm. en vez de seguir Sí, solo. ahora hago yo otro paréntesis porque creo, ¿no? Y acá con el podcast y con las personas que entrevistamos, creo que a veces hay como un sobreestimulación de que, bueno, que podemos con todo, de que si no triunfamos porque no queremos, si no somos millonarios porque no queremos, ¿no? Y creo que, como tú dices, eso al final lleva a mucho sufrimiento porque Mm. tenemos que pedir ayuda y es más Claro, fácil. claro, y además todos tenemos limitaciones, y no es una vergüenza, no es un problema. Tenemos talentos, limitaciones. Si yo algo estoy limitado, pido ayuda en algo estoy limitado, punto. ¿Cuál es el problema? Pero en general, lo que está detrás de todo eso es una devalorización tremenda. Y como hay una devalorización tremenda, tengo que comprobarme a mí mismo que yo puedo con todo. Todo el Pero tiempo. el precio a pagar de eso es enorme. Entonces, por favor, déjalo. ¿Ok? Pide ayuda. Pide ayuda hoy Que mismo. sea tu vecino para empezar, pero pide ayuda. Y después a terapia. Claro. Entonces, Bueno, entonces, sí, si nos con la pareja. animamos a pedir ayuda, Entonces, para mí lo que tengo claro es que cuando nos encontramos como pareja, son nuestros inconscientes que se encuentran antes de nosotros. Es decir, que tú tienes esta estructura, el otro tiene esta estructura y nos enganchamos. Y ahí es, ¡guau! o sea, nos lleva el inconsciente. Estamos diciendo aquí que nos lleva el inconsciente a conocer a esa persona que Sí, nos parece. sí, es nuestras historias y nuestro inconsciente que se encuentran antes de nosotros. Y entonces, para mí, la vida de pareja, vamos a decir consciente, entonces, una vida de pareja donde de verdad está listo para cuestionarte, cambiar, escuchar al otro y caminar juntos en la vida, es el camino espiritual lo más exigente, porque te va a pedir hacer un proceso personal muy profundo. Y entonces, yo creo que mucha gente vive todavía con el mito que dice, ah, si es el bueno o la buena persona, todo va a fluir. Olvídate. Eso está en los cuentos de hadas, aunque no funciona así. Es decir, no es porque es la buena persona que todo va a fluir. ¿Ok? Em, entonces, como digo, cuando hablamos de la pareja, hay que tener claro antes varias cosas. Primero, ¿hay amor entre nosotros o no? Porque si tú no puedes responder a esta pregunta, es que no hay amor. Y si no hay amor, no sirve nada de cualquier cosa. ¿Ok? Primero, ¿hay amor? Segundo, ¿tenemos proyectos en común? Cualquier sea. Y segundo, ¿hay una comunicación real? Eso es súper importante. ¿Y qué es una comunicación real? Una comunicación es escuchar sin defenderme y poder cuestionarme lo que el otro me dice, pero cuidado, que eso se debe hacer de los dos lados, porque hay relaciones que son perversas o a donde siempre es uno que hace reproche al otro y siempre es lo mismo que se cuestiona, y uno no, eso es tóxico. Una relación sana es que los dos se pueden escuchar, se pueden decir cosas que no son fáciles, pero yo puedo escuchar, cuestionarme y yo veo que el otro puede hacer lo mismo. Y yo digo, si tenemos el amor, proyecto en común, este tipo de comunicación, todo es posible. Pero hay que tener estos tres pilares. El amor está o no, eso no se trabaja, no se cambia. Sí, yo siempre digo que es algo que existe o no existe, ¿no? Eso, Es algo que el hombre todavía no aprendió a inventar. no, y por suerte, nos Sí, quedamos aquí es como lo así. más auténtico. Proyecto en común se puede construir y la comunicación también. Pero si no hay los tres, no sirve nada de trabajar. Bueno, pero eso estamos hablando cuando, digamos, en todo caso ya estamos en pareja, algo nos ha traído, ¿no? Pero ahora es una queja bastante común también, y sobre todo creo de personas a lo mejor que ya han pasado por una pareja o dos, como parece que
el camino se ha puesto muy difícil, ¿no? Y no encuentro pareja o voy de fracaso en fracaso. ¿Ahí qué sucede? Puedo estar también con algo como, por ejemplo, que viene de mi abuela, que bueno, estar con hombres es peligroso, o qué encontramos? Uf, tenemos Todos los motivos habidos por haber, me toda la imagino. historia de la humanidad, vamos a decir. Pero más o menos, si podemos resumir un poco, la primera cosa que debemos ver es, mira la pareja de tus padres. ¿Por qué? Porque es tu primera referencia. La primera referencia de la pareja es cómo tu padre hablaba a tu madre, cómo tu madre hablaba a tu padre, qué tu padre te decía de tu madre, qué tu madre te decía de tu padre, ¿sabes? Solamente con esto va a tener información de cuál es la referencia al mensaje que ha tenido. Y ahí, en función de eso, tú tienes dos soluciones. O lo repite o hace lo opuesto. Pero si hace lo opuesto es lo mismo, porque todavía está en referencia a eso. Como digo, si tú te encanta vestirte de blanco porque odia el negro, tu referencia es el negro. Claro. Pero si tú te vistes de blanco porque te encanta el blanco, tu referencia es el blanco. Primero es, miro cómo funcionan mis padres, cómo mi madre me hablaba de mi padre y cómo mi padre me hablaba de mi madre. Y en función si soy mujer o hombre, va a impactar diferente, pero a partir de ahí yo tengo una base para entender muchas cosas. Después, lo que he observado, que eso es una base y ahí es más complicado, es que a veces hay gente que han tenido una pareja de padre que se respetaba, tenía amor y tenía una buena relación. Ellos tienen un talento para encontrar la persona que le va a joder, que le va a desvalorizar, que le va a machacar. Digo, pero ¿de dónde sale eso? Y ahí me he dado cuenta que esta persona está en referencia a una pareja transgeneracional. O sea, que no tomo como referencia a esos padres, sino algo que viene de más atrás. Su inconsciente ha puesto la prioridad sobre este modelo transgeneracional en vez de sus padres. Mm. Y entonces, cuando tú te pasa algo en tu pareja que no tiene que pintar nada con la primera hipótesis que vamos a hacer, mira en el árbol las parejas de tus abuelos, de tus tatarabuelos, y qué está reproduciendo. Y tal vez tú estás reproduciendo la pareja conflictivo de tu abuelo y de tu abuela, o de tu tatarabuelo, o otras cosas, y estás secuestrado por este patrón transgeneracional que no es tuyo. Por eso se repite siempre encontrar al mismo tío que te trata así, o la misma mujer que te hace eso. ¿Sabes? Y ahí, si no sabemos, por ejemplo, información de nuestros bisabuelos o abuelos, funcionan terapias como la constelación Sí, familiar, o tú sí, recomiendas justamente, así. sí, la constelación nos va a ayudar un montón porque nos va a permitir destapar muy a menudo cosas que no tenemos idea del sistema familiar en el cual estamos. En este caso va a ayudar un ¿Mm? montón, por ejemplo. ¿Y tú utilizas otras cosas como la hipnosis, por ejemplo, o regresiones también? ¿O en tu método? Sí, sí, lo que hago es como, yo he creado lo que llama un método que se llama una constelación transgeneracional, me he inspirado del concepto de la constelación, pero sin representante. Es decir, que si por ejemplo me da cuenta que una persona tiene un problema de pareja, que no pega nada con la referencia y todo eso, digo, bueno, miramos en el árbol que ha pasado nada. Bien. Ok, entonces, y voy a decir, ok, va a dejar entrar aquí en la sala donde estamos la pareja que no conoces de la historia, pero que tú estás reproduciendo. Y la persona va a imaginar una persona, va a tener emociones y todo eso. ¿Por qué? Porque solamente de hacer eso, al inconsciente Lo proyecta, llamo. se abre la memoria inconsciente y ahí puedes solucionar las cosas, por ejemplo. Qué Entonces, bárbaro. O sea, sin necesitar no, a otras personas del grupo. no. Qué Es interesante. otra manera de trabajar y cuando tiene representante real u objeto funciona muy bien Claro. también, ¿no? Entonces, después en el tema de la relación de pareja, em, hay que ver cuál es el tema conflictivo. Es decir, una mujer atrae a un hombre que la maltrata o que siempre está en sumisión, no tiene opinión, no es tan masculino. Un hombre atrae a una mujer que lo desvaloriza, que lo castrae de una manera o de la otra. Entonces eso son otros temas, es decir, que en relación a la historia hemos podido recibir el programa que la potencia del hombre es peligrosa. ¿Ok? Mm. Y entonces eso es un contrasentido a la supervivencia porque de manera arcaica nosotros los hombres tenemos más masa muscular porque de manera arcaica nuestra función necesitaba eso, necesitamos ir a cazar, proteger el territorio, la tribu, Ujú. y eso necesitaba esta fuerza. Entonces, de manera arcaica,
La fuerza física y psíquica del hombre está aquí para proteger a la mujer. Pero si en mi historia hay hombres que han violado, hay hombres que han pegado a la mujer, hay hombres que han maltratado físicamente y psíquicamente, yo voy a recibir que como hombre yo puedo ser peligroso. Y una mujer va a recibir este mensaje. Entonces, si tú recibes de tu linaje que la potencia del hombre es peligroso, la solución es encontrar un hombre que no está en su masculino. Claro. Pero si no está en su masculino, tú como mujer te sientes frustrada. Entonces, a nivel consciente está frustrada, pero a nivel inconsciente está en seguridad. Si yo he recibido este mensaje, la solución es encontrar una mujer que no me va a permitir entrar en mi potencia masculina. Y como voy a hacer eso, voy a buscar la mujer que me va a castrar. Una mujer dominante, una mujer que... Entonces, hay lo que digo en los cursos. Digo, señoras, señores, ¿cómo una mujer hace para castrar a un hombre? Sin que sea machista ni nada. Y ahí hay que entender eso. Una mujer va a castrar a un hombre estando en el reproche desvalorizante y culpabilizante. Y cuando ella rechaza más la relación sexual. O sea, cuidado, no es decir no, porque si no tiene que hacer el amor, no tiene que decir sí. Pero en este proceso de castración hay un proceso, hay mucho más no que sí. Y eso la mujer no lo controla tampoco, porque su supervivencia es que su marido baja la testosterona. Entonces, hay esta forma de castración. Pero, ¿por qué un hombre acepta eso? Porque si una mujer castra a un hombre, es que el hombre lo permite a nivel inconsciente. Claro. Porque este hombre también tiene miedo de su potencia en relación a la historia. Y entonces, él va a aceptar que le tratan de esta manera. Y entonces, ¿qué ocurre? Es una pareja que se encuentra, todo va bien, la sexualidad funciona bien, hasta el momento que la pareja se compromete. Porque cuando se compromete la pareja, ahí vamos en serio. Entonces, yo como mujer estoy en peligro, le voy a bajar la testosterona y él va a bajar porque tiene miedo de dañar. Entonces, al final, ¿a qué llegamos? A una pareja frustrada sexualmente y afectivamente, pero a nivel inconsciente que están en seguridad. Seguros. ¿Ok? Pero ¿cuál es el círculo vicioso? Es que la frustración sexual genera la violencia. Y entonces, cuando hay demasiada frustración sexual, se genera violencia verbal o física que reactiva el programa y ahí nos salimos de la historia, por ejemplo. Qué fuerte, qué fuerte. Es tremendo, me apasiona, pero es tremendo, ¿no? Como el inconsciente. Me gustaría, y para ir terminando, eh, porque tengo además como unos casos cercanos, que yo acompaño a algunas mamás, ¿qué pasa cuando un hijo, sobre todo, o cuando un ser de la familia se quita la vida, ¿no? Ujú. Hay ahí también, puede haber o sea, puede pertenecer esto también al transgeneracional, como un mandato, que bueno, cuando llegan los 18 años, mi vida está en peligro o algo así. O sea, cuando Sí, parece que aparentemente no hay razones, ¿no? No hay sí, sí, sí. motivos. Sí, cuando pasa un drama de esta manera, para mí la primera cosa que voy a ver es la historia transgeneracional. Porque, Lo primero que tú miras sí, es el en este caso transgeneracional. sí. Porque, como digo, cuando la realidad supera la ficción, es que estamos en otra realidad. Entonces, hay otra cosa que está hablando. Entonces, en este caso, tenemos que ver en el árbol a dónde están las muertes dramáticas, que sea de adultos o de niños, y este persona que ha suicidado, que viene a cargar y a repetir de esta historia. Y eso es muy importante para que las personas puedan hacer el duelo, porque muy a menudo hay mucha culpa Claro. en relación a esto, que impide el duelo, Mm. y es mucho más complicado que eso. Es decir, que si un hijo tuyo se ha suicidado, no es tu culpa. No, no es porque no es solamente lo que tú has podido hacer o no hacer con él, es mucho más amplio. Para mí es la carga de 3 4 generaciones arriba, porque hay gente que tratan fatal a sus hijos y no se suicidan. Claro, claro. Y hay gente que le tratan más o menos y la reacción es un suicidio. Entonces no tiene que ver con solamente lo que tú has hecho o no has hecho. Entonces, en este caso, mi recomendación es hacer un trabajo a nivel transgeneracional, constelación, eh, y poner este sentido que nos va a permitir después hacer el duelo. Para hacer el duelo hay que salir de la culpa. ¿Ok? Y si, o sea, si hay un conflicto que es transgeneracional,
aunque esa persona, por ejemplo, se quite la vida, tome esa decisión, allí con eso se termina, o puede ser que después un sobrino de esa persona, o un hijo, o un nieto, si ya Ujú. ocurre cuando continúa digamos, el inconsciente puede seguir arrastrando. A veces sí, a veces no. A veces se para con esta persona y es como si esta persona haciendo eso es como corta la memoria y a veces sigue porque el patrón está todavía. Pero no podría explicar cómo, Ajá. por qué, pero a veces sí, a veces no. Bueno, pero te agradezco tu aporte porque son temas súper, Sí, súper es dolorosos. difícil. Sí, sí. Bueno, para cerrar, si quieres, cuéntanos, yo sé que has creado tu propio método, el método TOR, desconozco, así que cuéntame para mí y para toda la audiencia y también, bueno, tus próximas actividades, si Sí, sí. quieres, o... Sí, sí. Entonces, yo, como digo, hace más de 26 años que me dedico a la terapia, desde la descodificación al transgeneracional, trabajo sobre las creencias, los ciclos biológicos celular memorizado, es decir, los ciclos es cuando se repiten las cosas. Y yo he enseñado descodificación de más de 20 años y desde esta experiencia de formador y de terapeuta me he dado cuenta que hay mucha gente que hace muchas formaciones para ser terapeuta, pero que nunca se atreven a dar el paso o que siempre les falta algo. Y desde mi experiencia lo que he visto es que muy a menudo falta de claridad, de precisión y de estrategia. Es decir, que pensar que porque trabajamos con el inconsciente o el aspecto emocional podemos hacer las cosas más o menos es un error tremendo. Porque el consciente está al milímetro, al milímetro. Entonces, eh, yo lo que estoy enseñando es que lo que yo sé hacer, es lo que los alumnos me dicen, es que yo tengo esta capacidad de ir al grano, ¿ok? No perder tiempo y ver a dónde están las cosas. Y por eso hay que tener lo que llamo conocimientos clave. ¿Qué es un conocimiento clave? Es un conocimiento que cuando no lo tienes todo es complicado y cuando lo tienes, sí, pero es obvio, ¿ok? Por ejemplo, si tú no sabes que el inconsciente no conoce el tiempo, no entiende muchas cosas, Bueno, pero cuando sabes que no conoce el tiempo, ya, yo sé por qué la historia del abuelo me está jodiendo o cuando yo tenía 55 años, cuando estaba delante de la escuela. Entonces, eh, TOR se llama terapia humanista orientado al resultado. ¿Por qué he puesto humanista? Porque no es el enfoque terapia humanista en sí, aunque me gusta el enfoque que dice que en terapia humanista tratamos más la persona que el problema. Pero sobre todo me he dado cuenta que muchos terapeutas, cuando hace sesiones, son más preocupados de hacer una buena sesión y olvida al principal, que es la persona que tiene delante de ti. mm, Y por eso he puesto terapia humanista para recordarnos que lo más importante, antes tu técnica, antes tu valor, antes lo haces bien o no, es la persona. Porque esa persona necesita de alguien que está presente, que la escucha de verdad, ¿ok? Y que no le hace su show, vamos a decir. Entonces, por eso estoy aprendiendo esta parte de crear la relación más allá de tu desvalorización, tus dudas, no, estar para el otro. Porque si tú eres capaz de hacer eso, la magia de la terapia va a poder abrirse y ahí va a poder llegar a una profundidad que si no, no llega. Y después orientado al resultado, ¿por qué? Porque, por supuesto, cuando trabajas en terapia es para tener resultado, ¿ok? Y entonces, eh, además, yo lo he vinculado con una metáfora con el mito de Thor, el dios Thor, ujú, porque el dios Thor, él, su función era de proteger los dioses y los humanos de la fuerza del caos. Y es un poco lo que hacemos, la persona llega envuelta en su caos y nosotros le vamos a ayudar a salir del caos. Pero también en la metáfora de Thor es que cuando él lanza su martillo, siempre da del blanco. mm, El martillo nunca se equivoca. Y entonces es tener esta precisión, esta claridad y esta estrategia. Una estrategia es un paso a paso claro para tratar problemas. Entonces hay dos programas, uno que se llama Thor Plus, a donde vamos a aprender las estrategias para tratar los temas lo más complejo en la consulta. Dependencia, duelo, referencia externa, es de la persona que da su poder al otro, no a ella, la gente que está atrapada en la devalorización y dependencia y otros temas. Y después hay TOR biológica, a donde vamos a aprender a utilizar de manera eficientes los códigos biológicos. Es decir, como hemos visto, yo no puedo decir, epidermis es separación, pumba, y te pongo esta etiqueta, porque eso es receta de cocina. Es mucho más profundo, es mucho más precisa, hay que saber escuchar a la persona y es la persona que va a llegar a donde está el origen. Tú no vas a
no tiene que saber de dónde viene eso. Tú vas a hacer el proceso para que la persona llegue y que de verdad la información se libera a nivel inconsciente. O sea, eso es TOR biológica. Entonces, TOR biológica ya hemos empezado una promoción, estamos en marcha. Y TOR Plus vamos a empezar una próxima promoción, edición en noviembre 2025. ¿Y para quiénes son los cursos? Pueden ser terapeutas, psicólogos, Todo. pero también, La- por la- ejemplo, médicos. Sí, la formación de todo TOR, que sea TOR Plus o TOR Bio, está abierto a todos. Tenemos de todo. Podemos tener psicólogos, podemos tener terapeutas, médicos, o gente que lo hace a nivel personal porque lo interesa, o gente que quiere empezar a formarse como terapeuta y ahí van a tener una base de trabajo muy precisa y muy buena, porque la retroalimentación que he tenido los alumnos es que gracias a la formación ahora ellos tienen más precisión, más resultado, confían en ellos y eso es fundamental para trabajar de manera eficiente, porque si tú estás agobiada de no hacerlo bien, ¿cómo puede acompañar a una persona? Hay que relajarse con eso. Por eso hay que pasar de la perfección a la excelencia. La excelencia es hago lo mejor que puedo, punto. Y con esto vamos a donde vamos. Eso es los programas que tenemos. Y después, para seguir el tema terapéutico, organizo cada año retiros. Entonces hay un retiro en Bilbao que vamos a hacer en agosto de este año. Es 5 días y cada uno viene a trabajar un tema que quieras trabajar. Estamos en un grupo. Pero la especificidad de este retiro es que vamos a caminar todo el día en la naturaleza. Porque el hecho de caminar te pone en el cuerpo y el hecho de estar en la naturaleza haciendo proceso, pues surge un montón de sincronicidad que ayuda al proceso porque la naturaleza es como una gigantesca Como que constelación. responde, ¿no? Sí, sí, sí. Justo una persona habla de un muerto y pasa al lado de un árbol que está quemado Claro. negro, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces, eso es para que las personas puedan hacer un cambio sobre un tema específico. Y yo lo llamo también vacaciones de conciencia, porque nos los pasamos súper bien, pero además hacemos una sanación profunda. Y después tenemos el otro retiro que hacemos cada año, ahora en Cusco, en octubre, a donde trabajo con un chamán de Cusco y hacía muchos años que tenía esta visión de integrar las plantas sagradas en la terapia. Y entonces trabajamos en equipo y ahí tenemos un retiro de una semana con ceremonia de San Pedro y ayahuasca. Él se maneja toda la parte energética y sagrada de las plantas y yo me focalizo en todo el acompañamiento terapéutico y la integración terapéutica de las ceremonias. Y eso es brutal porque te permite ir a una profundidad que en terapia no logra porque siempre la parte consciente está presente, ¿sabes? Pero cuando hace una toma de estas plantas sagradas, no está que está inconsciente, pero no controla y te permite que se abre todos los archivos que tiene que abrir para sanar los procesos. Y lo enfocamos desde la terapia y es un bonito trabajo que me encanta también. Se bajan todas las barreras. Sí, sí, sí. Bueno, Yanyam, ha sido un placer, muchísimas gracias. Espero que te hayas sentido cómodo, a gusto. Para terminar, ¿qué es una vida magna para ti? Una vida magna. Sí, a los invitados muchas veces, porque este podcast se llama Vida Magna. En sentido magnífica, ¿no? Sí. Ok. Para mí una vida magnífica es disfrutar de la vida en coherencia con tu esencia y hacer lo que te da la puta gana sin preocuparte de lo que los otros te van a pensar de ti. Me encantó, muchísimas gracias. Bueno, y para ustedes, compartan este capítulo que ya vieron todo el valor que se ha aportado seguro a esa amiga, a ese amigo que alguno de estos temas le resuena o le puede abrir una chispita de luz y seguimos por aquí. Gracias por estar. Muchas gracias, Gabriela. Fue súper este momento contigo, con vosotros. Espero que os haya ayudado y muchas gracias. Nos vemos próximamente. Gracias a ti.